Toc toc. ¿Quién es? Steven y los Stevens. Can't you see it in my eyes? I'm the one, 2, 3, 4. I'm not like the other guys. He's not like anybody, well, that's not completely right. There's a few that I'm just like Steven and the Stevens. We're gonna make you smile. Me, myself, and I and him are all the same guy. Hola profesor y muy buenas tardes. Sea bienvenido a un nuevo proyecto. Y hoy vamos a hablar de un tema diferente, que es la dictadura y su relación que tiene con las ciencias sociales. Bueno, a continuación voy a proceder a dar mi punto de vista de la dictadura ante la ciencia social política. Y bueno, en este momento yo creo que la dictadura, aunque lo hemos visto a lo largo de los años, hemos visto que la dictadura no ha sido una de las mejores formas de gobernar, por lo tanto hoy en día la catalogamos como una forma mala de dirigir a un pueblo. Por lo tanto yo la considero actualmente como políticamente incorrecta. Exacto. Bueno, de mi manera de verla en la parte de derecho, siento que obviamente la dictadura no fue una forma exacta de cómo dirigir a la sociedad, dando en cuenta de que ellos violaban los derechos personales, llegando a algunos casos a extorsionarlos a sí mismos para seguir con tales reglas que los obligaban a hacer cosas que no apresaban a hacerlas. Un ejemplo de ello es, a ver, dime mi compañero Eric. ¿Qué pasó? ¿Cómo decías tú? Que yo opino que igual la política en una dictadura pues no es la mejor forma de gobernar, ya que no hay democracia y el gobernante pues puede cometer cosas atroces sin consecuencias. Pues, ay, no manches. Después de un tiempo. Bueno, ahora voy a hablar mi punto de vista de economía. Se ha demostrado que la dictadura en cuestión económica, aunque el pueblo puede que tenga mucho dinero, bueno, el pueblo no, el gobierno tenga mucho dinero, como normalmente no está bien distribuido, por lo tanto genera un desbalance económico muy grande, ya que las personas que tienen el poder son las que más dinero tienen y las que menos dinero tienen es el pueblo. Por lo tanto, económicamente la dictadura no funciona y eso es otro punto negativo ante la dictadura. Exacto. También una parte importante es cómo lo vemos en nuestra historia, ¿no? A lo largo de nuestra historia fue como marcada de una forma errónea que se marcó durante mucho tiempo. Un ejemplo es lo de México, el porfiriato de Porfirio Díaz. Como se manejó mal, ya que en mayor parte, si no mal recordamos, Porfirio Díaz quería obligar a México a convertirlo en un país europeo. Un caso de ellos es la construcción de Bellas Artes con puro cuarzo, traído del extranjero. Obviamente estos fondos fueron llevados a cosas turísticas, pero mayor parte la ciudad quedaba en pobreza, algunas quedándose sin comida, otras quedándose sin trabajo. Considero que la economía en una... ¿Cómo se llama esto, hermanos? ¿Psicología? No, en una dictadura. Es una situación donde reprimes a la sociedad y porque no les das el salario justo, y aunque lo que les tengas que dar es un poco más de lo acordado, no, la persona en cuestión no va a querer dialogar, y como dice el dicho, el último se la traga. Ok, sí, es un punto de vista muy válido, acertado. Sí, normalmente nunca se da el dinero que se tiene que dar a la dictadura. Por ejemplo, yo en mi caso, si tengo ese poder, los granjeros serían los que más dinero invertiría, ya que son de los que prácticamente alimentan a México. Entonces, por eso creo que sí estoy totalmente de acuerdo con el compañero Eric.
Es un buen punto. Sí, ese es un buen punto. Claro que para la dictadura eso no es un buen punto, ¿no? Exactamente. No quiero Podemos decir retomar. una parte Ajá. de la dictadura en historia. Yo opino, bueno, la dictadura es una forma autoritaria de gobierno caracterizada por tener un solo líder. No, no, olvídalo, más bien es una definición, ¿no? En psicología. Bueno, es que en historia, por ejemplo, ya entiendo tu punto de que quieres decir que, bueno, hasta donde yo entendí, tu punto es de que la dictadura en la historia nunca ha funcionado, ¿no? Sí, porque, o sea, aquí podemos englosar que el ejemplo de que ahorita una dictadura que está viviendo actualmente Corea del Norte, el país intenta aparentar que tiene mucho dinero mostrándonos toda su riqueza militar. Hacen muchos desfiles donde demuestran su ejército, pero si tú miras del otro lado, en realidad el país es muy pobre y es como si vivieran en una prisión. Pues sí. Entonces pasamos a psicología. Sí. Ahí va. Bueno, también, digamos que también la psicología se metió mucho en la dictadura. Esto fue un papel, digamos que muy importante, ya que esa se manejaba más por los ciudadanos que vivían en esa época, o más en sí por el que los regía. Ya que esa forma, los dictadores lo que hacían era manipular las ideologías de los demás para tener una idea exacta, así como de, no, pues yo opino de eso, no, pues tienes que seguir esta idea. No importa si te gusta o no te gusta, tienes que seguir. Obviamente a mucha gente no le gustó mucho esta idea, tomándola obviamente errónea, peligrosa, o hasta incluso llevando a conflictos que llevaron años. Sí, claro, la psicología juega un papel muy importante ante una dictadura, como ya decías. Influye el temor, lo que busca principalmente controlarlos, evitando sus expresiones para que así el dictador conserve el poder. Un claro ejemplo de manejo psicológico en la sociedad es cometer crímenes o poner un cadáver en un árbol y así reflejar lo que le va a pasar a la sociedad si alzan la voz Claro, y se oponen a la política. Claro, sí, es una forma de infundir el miedo que pues al parecer ha funcionado bien porque hay dictaduras que han durado mucho. Exacto, concuerdo. De hecho hay un TikTok que lo comprueba. Sí. Bueno, ahora voy a dar mi punto de vista de por qué la dictadura siento que no funciona bien ante los individuos, que eso se englosa con la sociología. Como sabemos, la sociología estudia el comportamiento del ser de la persona, sus pensamientos y todo ese tipo de cosas, sus grupos en los que se relaciona. Entonces podemos decir que ante la sociología, la dictadura se lleva muy mal porque normalmente el pueblo se cansa muy rápido de vivir ante un régimen que los impide pensar, que los impide aprender, que los impide ver la realidad de las cosas. Entonces creo que el punto de la sociología malo contra la dictadura es de que normalmente la sociología es lo que la termina acabando la dictadura, porque se hace un grupo que se puede decir los revolucionarios, que van en contra de esas ideologías políticas implantadas por el dictador. Pero bueno, si damos un punto de vista más claro o más amplio de esta, la dictadura siempre fue mala. Obviamente no hubo, digamos que así, al parecer en la historia general, o por dictadores que se hayan conocido, nunca hubo un régimen que haya aguantado o haya superado las expectativas de la persona que lo quería regir. Obviamente, al principio tiene un proceso difícil y muy pocas veces llega a tener un resultado positivo. Mayor parte, acuérdense, Claro. de lo que pasó con Porfirio Díaz. Obviamente tuvo que escapar del país para poder sobrevivir, ya que todo el país estaba en contra de él por lo que estaba haciendo. Un punto de vista más claro a la sociología en una dictadura es que pues transforma, hay una transformación social revolucionaria en el final de dictaduras militares en la región sur y de los inicios y procesos de la transición y la democracia.
acabas de leer. No. Ok. Ok, sí es tomar eso muy en cuenta, ya que como sabemos existen varios tipos de dictaduras, que está la dictadura, por ejemplo el caso que dio dictadura militar, que pues, sí es cada pueblo, cada persona que se le ejerce esa dictadura reacciona diferente ante las ideologías políticas implantadas por el dictador. Ahora yo quiero preguntarte, compañero Ricardo, ¿por qué consideras que una dictadura está mal? Ok, primero que nada, viola tus derechos humanos que se le concede a las personas por sí el hecho de nacer, te quita tu derecho al aprendizaje, a la expresión del aprendizaje, te quita tu derecho a la expresión de tus pensamientos y te restringe muchas cosas que pues no debería ser así. Por ejemplo, te digo que el caso de Corea está muy difícil salir del país. Entonces eso ya no es libertad, eso ya es como una prisión. Y si en una dictadura hipotética que tuvieras todos tus derechos, etcétera, o sea, que todo estuviera normal, simplemente el que va a mandar o el mandatario va a estar ahí por siempre, ¿lo verías algo malo? Pues es que es lo mismo, podemos tomar ejemplos de la monarquía. Existieron reyes que hicieron cosas grandes por el pueblo, pero si eso sigue, es como una monarquía, se transformaría, yo diría, en una monarquía, ya que supongo que lo que tú me estás dando a entender es de que el padre al momento de morir se lo diera a su hijo, y eso sigue y sigue así eso es ahí yo te podría decir que es un ejemplo de una monarquía, y ya vimos que la monarquía tampoco ha funcionado bien. Pues en el siglo de las luces lo puedes demostrar, como ya todos empezaron a levantar contra la monarquía. Desde mi punto de vista sería malo porque al estar el mandatario por siempre, haces que le quites la oportunidad a las demás personas que podrían hacer un gran trabajo además de esa persona, y quitas tu derecho a la democracia a toda la población. Claro. Entonces pasamos... Rodrigo, ¿algo que quieras aportar de qué opinas sobre la dictadura? Bueno, es que en sí, como hemos dicho, la dictadura es muy negativa, por distintos aspectos, claramente. Obviamente, te limita a muchas cosas de las cuales deberías de tener. Creo que un ejemplo que se podrá meter en este caso es Cuba. Acuérdense que Cuba está restringiendo la entrada y salida de los ciudadanos del país. Por ejemplo, si eres un ciudadano de Cuba y quieres salir del país, no puedes salir, y si puedes, ya no vuelves a regresar a tu país. Por lo que la mayor parte de los ciudadanos que se encuentran en ese país han tratado de escapar y quedándose refugiados en los estados más cercanos a Cuba, que es Florida o Miami. También hay que tener en cuenta de que ahí también influye otro país, que es Estados Unidos, que pues ya vimos, si echamos un vistazo a la historia, vemos que Estados Unidos ha tenido mucha influencia ante Cuba. Entonces por eso también es un punto a rescatar, de que muchas dictaduras, bueno, no muchas, he visto que la única dictadura ha sido esa de Estados Unidos que influye, y yo no he visto otro país que influya en una dictadura. Entonces siento que la de Cuba es una dictadura muy aparte. Sí, Ya que, o sea, si lo vemos desde otros puntos de vista, Cuba en realidad tiene una buena vida. Los doctores están muy preparados, y Cuba es impresionante con el avance que tienen. Lo único que lo restringe es Estados Unidos. Su gobernante y Estados Unidos, claro. Entonces, por eso Cuba siento que es una dictadura muy aparte, ya que tiene la influencia de una potencia como Estados Unidos. Exacto, buen punto. En la antropología se ha visto claramente que en la humanidad ha visto muchos momentos de dictadura, y eso se ocasiona gracias a que el hombre siempre quiere más y más de las cosas, no se conforma con lo que tiene, aunque sea suficiente, y lo lleva a tener grandes pedazos de poder sobre la población, sin importar las consecuencias. Sí, claro, Ricardo. además podemos ver que la dictadura ha creado una cultura muy,
aparte de la cultura que tenemos hoy en día del liberalismo, conservatismo y todo ese tipo de cosas, siento que la economía es perdón, la dictadura es una cultura muy loca, pero a la vez lo que puedes lograr sí puede ser algo maravilloso, ya que tú puedes levantar un país como Hitler lo hizo con Alemania durante su dictadura, pudo levantar un país en 3 años, pero claro que esto afecta al manejo del futuro, como vemos Hitler perdió una guerra desastrosa, entonces Un pues, genocidio mundial. y provocó un genocidio mundial, eso no se lo quita a nadie, pero sí podemos darnos cuenta que en realidad la dictadura es una cultura muy loca, pero a la vez impresionante por lo que se puede lograr hacer con un país. Y bueno, profesor, esta fue nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Le mando un beso donde lo quiere. Y fin, córtale. Bueno, como conclusión, profesor, la dictadura es muy mala idea para gobernar un país. Si lo quieres hacer, quítate esa idea y bótala a la basura próximamente. Porque no quieres morir trinchado, ¿verdad? Pero bueno, una conclusión de mis compañeros que próximamente les va a decir. Mi compañero Richard y Eric. Pues no a las dictaduras, paz, todo esto y más en próximos proyectos. Ok, bueno, mi conclusión es de que pues, estudiando y todos los puntos que nos han dado, vimos por qué una dictadura no funcionaría, por qué colapsaría económicamente, socialmente, y podemos tomar los ejemplos de las dictaduras pasadas para poder darnos cuenta que en realidad una dictadura hoy en día no funcionaría, como es el caso de Corea. Ya lo pusimos de ejemplo antes y lo volvemos a poner de ejemplo. No funciona su dictadura, en este momento encuentra un colapso económico, entonces por eso creo que la dictadura tiene todas las de perder. Aunque tú tengas bien controlado a la sociedad, tu economía puede que esté fatal y viceversa puede suceder estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos en esta pequeña fábula, amigos? Que la dictadura no ha dejado nada. No cometas suicidio, no al socialismo y no a las dictaduras. Sí, aprendimos que la dictadura no ha tenido los mejores resultados en ninguno de los casos que hemos estudiado nosotros, y que pues por más que tu dictadura dure demasiado, en algún momento va a colapsar.